La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros está Alejandro Monsiváis Carrillo, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, politólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en temas de democracia, opinión pública, confianza institucional y populismo, apartidista, no milita ni se identifica con ningún partido en México. Y con él platicamos sobre la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Les saludamos con mucho gusto y además con mucho agradecimiento por tratar de entender de qué va esta reforma y si realmente la reforma propuesta es la que necesitamos. Manuel Cerrato, Marcela Pama, les saludamos. Hola, muy buenos días, Marcela, Manuel, muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Pues la realidad es que es difícil decir que en este momento estamos necesitando una reforma electoral. Las reformas electorales que se han aprobado en el país son producto de negociaciones largas y de un trabajo legislativo y político muy detallado. En este caso lo que tenemos es una iniciativa lanzada en un momento poco oportuno, podría decir, en varios sentidos, por los momentos y también por la probabilidad de que esta reforma pase tal como está planteada en las cámaras, puesto que es una reforma constitucional, implica una cantidad de un apoyo legislativo mucho más grande que el de las leyes ordinarias. Dicho eso, yo quiero señalar que se trata de una iniciativa que contiene una propuesta regresiva, una propuesta que nos llevaría, nos colocaría en una situación en la cual perderíamos 2 décadas y media de avances en materia de certidumbre y legalidad en las elecciones. Mi opinión, como ciudadano, como especialista en el tema, es que debería ser objeto de poca discusión por parte de los partidos de oposición y simplemente debería ser puesta en la congeladora, como le dicen. No vale la pena discutirla y en la medida en que eso se hace, estamos entrando en un juego muy riesgoso. Ajá. Bueno, queda claro, pero entonces, ¿qué necesitamos para fortalecer la democracia y que haya menos cuestionamiento, menos señalamientos, que los órganos electorales no pierdan la credibilidad para que realmente podamos avanzar? ¿Qué se necesitaría ajustar, dado que todo es perfectible? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo quiero señalar lo siguiente. La democracia mexicana tiene muchos retos, tiene muchos desafíos, está un poco maltrecha en algunos aspectos. El aspecto en el cual no tiene problemas, el área en la cual la democracia mexicana se ha desarrollado como muy pocas otras en el mundo, es justamente en el de la administración electoral. Concretamente, el Instituto Nacional Electoral es una institución que sirve de manera profesional, eficiente, organizada. La organización de las elecciones es una cosa muy compleja y el INE lo hace de manera muy profesional, pensando en el interés de las y los mexicanos con apego a la Constitución. El tema es que es objeto de impugnación de los partidos que buscan sacar ventaja a las elecciones. Y a lo largo de los años, no es nuevo el hecho de que se ataque a las autoridades electorales en aras de mermar su credibilidad a raíz de intereses partidistas. Y eso es lo que estamos observando hoy en día con una intensidad y difundiendo información falaz y distorsionada hasta un grado no visto nunca antes. Alejandro, buenos días, con el gusto de saludarte. Sobre este asunto de que los consejeros y magistrados, consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral sean electos con el voto popular y sobre todo también la eliminación de los tribunales electorales locales. Sobre esto, ¿qué nos pudieras decir? Sí, ese es uno de los aspectos medulares de esta iniciativa. En eso justamente reside la propuesta más regresiva, más retrógrada, más lesiva de la democracia. Lo que está proponiéndose de manera velada, digamos, no se dice, pero ese es el trasfondo, es que el partido en el poder tenga el control de las elecciones. La idea de elegir por voto popular a los consejeros electorales es una
digamos, un ataque directo a la integridad y la imparcialidad de esas autoridades. Lo digo por lo siguiente. En una buena democracia hay dos funciones muy importantes. Una es que los ciudadanos tengan representantes que actúen en nombre de todo el mundo, que generen políticas públicas y demás. Pero también los gobiernos necesitan profesionalismo, certeza e integridad en la realización de funciones públicas. Y en ese sentido, la administración electoral, el INE, los OPLES, los órganos públicos electorales locales, cumplen una función que no debe ser política. La función de estas instituciones no es representar intereses, ni demandas, ni necesidades de la ciudadanía, es cumplir funciones estatales de manera eficaz, legal, eficiente, etcétera. En la medida en que estos puestos se someten a voto popular, lo que hacemos es politizar la función electoral. Y eso es regresarnos a un México de los años 70, de los años 80, cuando el partido gobernante tenía control de las elecciones. Sí. Y en ese sentido, además, me parece que los gobernadores, la ciudadanía en los estados deberíamos estar también, como se dice tradicionalmente, poniendo el grito en el cielo. Tenemos de por sí pocas facultades de autogobierno efectivo, y si se suprimen los órganos electorales locales, es prácticamente centralizar el control de las elecciones en el Poder Ejecutivo Nacional. Me parece que esos dos aspectos deberían ser simplemente descartados, rechazados, y los actores políticos, los actores sociales deberían nombrar a esto por su nombre. Es una afrenta directa a el avance democrático, por precario que sea, que tenemos hoy en día. Ahora, Alejandro, ha habido este señalamiento a lo largo de los años de que la democracia mexicana es cara. Se dice mucho que el aparato burocrático de todo lo que tiene que ver con las instituciones electorales de nuestro país es pesado comparativamente a otras naciones de Latinoamérica o del mundo. Y uno de los pretextos o una de las bases de esta reforma pues es generar este ahorro de 24,000 millones de pesos que tanto se mencionaba. ¿Realmente es así? O sea, ¿es caro el aparato electoral mexicano, la democracia mexicana comparativamente? No, de ninguna manera. Lo que otros países en América Latina y en el mundo no han tenido es un partido gobernante que controlaba las elecciones. Construir un sistema que permita realizar elecciones en las cuales los partidos no interfieren y no pueden manipular el proceso, implica invertir en una estructura administrativa profesionalizada. Y en ese sentido, el costo mayor del gasto electoral se va en financiar a los partidos políticos. En principio eso no está, no necesariamente es en contra del interés público. Es preferible tener financiamiento público a los partidos políticos a no tenerlo. El tema está cuando los partidos definen cómo se fiscalizan y cómo se sancionan el mal uso de esos recursos que se reciben. Y es ahí donde los partidos podrían empezar por diseñar estrategias con más dientes para que sean fiscalizados y sancionados cuando cometen irregularidades. Aparte de eso, el gasto electoral que se está haciendo, que se invierte, en realidad es sumamente efectivo. Cuando tenemos, por ejemplo, el pasaporte, si queremos tener un pasaporte nos cuesta dinero. La credencial del INE que obtenemos es prácticamente gratuita. Además, si hablamos de ahorros, este gobierno, el gobierno nacional, el gobierno en el poder, está invirtiendo más de 200,000 millones de pesos simplemente en sufragar las pérdidas de Pemex, sin hablar de otros proyectos de infraestructura que parecen ser opacos e ineficientes. El costo anual del sistema electoral, tal como se menciona, representa apenas menos del 10% de lo que se invierte en pérdidas de Pemex. De ninguna manera es una buena idea suprimir ese gasto para ahorrar dinero. La eficiencia en el gasto se debe ejercer en otras áreas que ameritan además fiscalización y escrutinio por parte de las autoridades competentes. Claro. Alejandro, déjame preguntarte, ¿qué sucede en relación a esta propuesta de reducir la cantidad de consejeros electorales de 11 a 7 y además que sean electos por voto popular?
¿Hace diferencia de 11 a 7? ¿Y qué riesgos, vuelvo al tema del riesgo, hay en torno a que se elija de manera popular a los consejeros para evitar estas componendas o estas cercanías indeseables que luego de tanto se ha hablado de ellas? Sí, el tema con estas dos propuestas de reducir el número de consejeras y consejeros y de someter su nombramiento a voto popular puede maquillarse con una retórica democrática de muchas maneras. En realidad, lo que eso facilita, la consecuencia más directa y más inmediata, es que el partido que tiene el poder, el partido que está en el gobierno, puede, por un lado, hacer campaña de manera más o menos abierta a favor de que se elijan sus propuestas de consejeros y consejeras. En principio, eso implica que quienes serían electos para conducir las autoridades electorales, la autoridad electoral, el pretendido Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, serían personas afines a los partidos mayoritarios. Y en segundo lugar, pues es inclusive demasiado elemental. Es más fácil comprar o controlar a 7 personas que a 11. Ese es en buena medida el sentido de reducir el número de consejeros y consejeras. Ahora, se dice que 11 consejeros son muchos, pues no necesariamente, o sea, es una función sumamente compleja. Quien desee verificar esto puede ingresar al portal de las instituciones electorales, del Tribunal Electoral, del Instituto Nacional Electoral. Yo lo hago porque a eso me dedico, y pueden simplemente constatar la cantidad de funciones y tareas tan especializadas y además relevantes para la vida nacional, para la ciudadanía, que se realizan en estas instituciones. Entonces, esas dos propuestas específicamente implican simplemente ceder la posibilidad al partido que tiene más votos en el Congreso, al partido del presidente, la posibilidad de definir el curso de las elecciones e inclusive incidir de manera prácticamente definitiva en el resultado. Uh-huh. Ahora, hay una propuesta ahí metida en esta reforma electoral que envió el presidente, que dicen que ha sido un clamor y bueno, en el ejercicio aquel que hizo Pedro Ferriz de Conde, juntar firmas para eliminar una buena cantidad de diputados, sobre todo los plurinominales, pues ahí se pudo reflejar un poco también lo que piensa México al respecto. Ya no nos son necesarios los diputados plurinominales. Ya dimos ese paso como para que la representación pueda ser plural y no caigamos luego en cotos de poder que nada más algunos tengan acceso. ¿Realmente podemos eliminar esa cantidad de diputados en este momento? Definitivamente que no. Hacerlo sería, insisto, beneficiar al partido que tiene más votos y que digamos que actualmente tiene la mayoría. Reducir el número de plurinominales, digamos eliminar los plurinominales, tal como se dice, en realidad eso no es, pero si se eliminan 200 diputados de la composición actual de la Cámara, no hace en la práctica ninguna diferencia favorable a la ciudadanía. Al contrario, permite que partidos que no necesariamente representan a la mayoría de los ciudadanos pudieran tener una mayoría legislativa y promover leyes que les interesan. Ahora bien, el tema de discusión de la representación sí es muy importante. Los principales defectos de nuestra democracia radican en eso, en una deficiente representación política y democrática. Los partidos son indispensables en una vida pública vibrante, pero los partidos que tenemos no están cumpliendo esa función. Ahora bien, discutir estos temas en la medida en que son técnicamente enredados y tienen consecuencias importantes en función de pequeños detalles, es preferible tener una negociación imparcial, abierta al público, transparente y que además no tenga prisas. En este momento, si queremos mejorar la representación democrática, no necesitamos apresurarnos a eliminar simplemente una parte de la composición de la legislatura. Uh-huh. Además, quiero añadir lo siguiente. El tema con los plurinominales pues, no es en sí mismo un problema. El problema es que la ciudadanía hoy en día no votamos por esa lista. Una medida mucho más
inmediata, práctica y útil para mejorar la representación que ejercen los diputados de mayoría y los diputados plurinominales sería permitir que la ciudadanía votara a los diputados de mayoría y al mismo tiempo eligiera una lista posible. Hoy en día eso no se hace y eso es lo que le da control a las élites partidistas sobre el desempeño de los representantes plurinominales. Uh-huh. Ahora, Alejandro, ¿qué otros instrumentos deberían incorporarse al sistema electoral mexicano para fortalecer justamente la participación democrática? Porque la revocación de mandato, qué bueno que está en la Constitución. Lastimosamente, la primera consulta de revocación pues fue muy desnaturalizada y fue totalmente un fiasco, ¿no? Pero, ¿qué otros instrumentos? Por ejemplo, ¿la segunda vuelta electoral consideras que sería útil para la vida democrática nacional? En principio sí. Pero, insisto, como le llaman a esto, el diseño institucional, la configuración de las reglas que transforman los votos en escaños y en funciones ejecutivas y legislativas, son cuestiones que meditan una discusión extensa y bastante cuidadosa. En ese sentido, hay muchas cosas que se pueden mejorar en nuestro sistema electoral. El tema de la inclusión de la revocación de mandato, de la consulta popular, son avances, pero son avances muy relativos y muy restringidos. En principio me parece que está bien contar con esos instrumentos, pero por ahí no se mejora la calidad de la democracia. La calidad de la democracia, específicamente del desempeño de los partidos, de la organización de las elecciones y todo demás, pasa por crear instrumentos que permitan a la ciudadanía sentir que está participando y teniendo influencia en los asuntos públicos. En ese sentido, si bien hoy en día existe la posibilidad de la reelección legislativa, esa es una regla que todavía depende de las dirigencias partidistas. Un avance democrático sería que la reelección no dependiera de qué es lo que decide la dirigencia del partido, sino que dependiera auténticamente del desempeño de los políticos y su conexión con la ciudadanía. Lo que mencionaba de las listas, votar por listas es mejor que no votar por ellas. De esa manera, inclusive quienes acceden a la función legislativa a través de la representación proporcional se ven obligadas y obligados a hacer campaña. En fin, lo que tenemos hoy en día, a mi manera de ver, el desafío es retirar de las dirigencias partidistas el control de las carreras legislativas y políticas de toda aquella persona que se interese en la política. De esa manera permitiríamos que la ciudadanía participáramos más directamente y nos pudiéramos apreciar que nuestro voto y nuestra participación tiene consecuencias. Lo que pasa hoy en día es que esa sensación de eficacia, de poder influir, es muy limitada. Tenemos escándalos de corrupción, tenemos gobiernos que se desempeñan muy mal, legisladores que tienen un comportamiento reprobable desde el punto de vista de la ética pública, y la ciudadanía realmente podemos hacer muy poco de manera inmediata. ¿Cómo poder permitir que actuemos de manera más efectiva? Ahí reside el verdadero desafío, y no en darle el control de las autoridades electorales al partido gobernante. Claro, por supuesto. Pues estamos platicando con Alejandro Monsiváis Carrillo, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, politólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Alejandro, yo tengo una última pregunta, porque ya el tiempo nos gana, y es, ¿realmente resolveríamos algo si le quitamos el financiamiento público a los partidos? No, de ninguna manera. El financiamiento público a los partidos es una práctica recomendable para garantizar transparencia y rendición de cuentas. El tema es que los partidos políticos han construido, están cuidando sus propios intereses, que no necesariamente coinciden con los intereses del público, de la ciudadanía. Al mismo tiempo que se otorgan un jugoso financiamiento, han diseñado reglas
que dificultan la fiscalización y la auditoría de la manera en cómo se ejercen estos recursos. Entonces, podríamos empezar, en vez de cortar el financiamiento a los partidos, por mejorar los instrumentos de rendición de cuentas, de la manera en cómo ejercen estos recursos. Ahora bien, el sentido del financiamiento público a partidos políticos es impedir que los candidatos, las candidaturas, las élites partidistas, en fin, reciban recursos de manera opaca de intereses opacos, por así decirlo, que pueden ser crimen organizado, intereses. Empezando por ahí, sí. Sí. En México ese es el principal riesgo. Exacto. Que no es que ahorita no pase, solamente que el recorrido es mucho más extenso y enredado. Pero el crimen organizado definitivamente que sería el principal beneficiario de la eliminación del financiamiento a los partidos políticos. Exacto, Alejandro. Bueno, pues nos quedamos con todas estas reflexiones y por supuesto con la necesidad de volver a acudir contigo a tratar de entender el momento político, electoral, democrático que tenemos en el país. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias, muy buenos días a todas y Hasta todos. luego. Gracias, Alejandro Monsiváis Carrillo, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, politólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en temas de democracia, opinión pública, confianza institucional y populismo. Vamos a la pausa comercial, regresamos enseguida. Agradecemos la participación y entusiasmo en la Jornada Nacional Electoral del pasado 22 de abril.